El 4 de febrero de 1859, Estados Unidos firmó un tratado de amistad, comercio y navegación con Paraguay. Toda política exterior es importante, pero este tratado quizá no habría sido tan destacado. En aproximadamente la misma época, Paraguay firmó tratados con Francia, Gran Bretaña y el Reino de Cerdeña, casi con el mismo texto. La amistad entre Estados Unidos y Paraguay tuvo un camino difícil. Eso incluyó, hasta ese momento, un despliegue sin precedentes de la Marina de los Estados Unidos. La expedición a Paraguay de 1858 se basó en fundamentos dudosos y ejemplificó una diplomacia de cañonero con naves inadecuadas. Sin otra razón más que como una advertencia, sin embargo, merece ser recordada. En su primer discurso anual al Congreso, en 1857, el presidente James Buchanan mostró preocupación por un estado sudamericano poco conocido en Estados Unidos. Dijo: "Lamento informarles que el presidente de Paraguay se ha negado a ratificar el tratado entre Estados Unidos y ese estado, tal como fue enmendado por el Senado". La firma fue mencionada en el mensaje de mi predecesor al Congreso en diciembre de 1853. La negativa fue extraña, pues el tratado ya estaba acordado, pero fue aún peor. Buchanan indicó que durante su viaje pacífico por el río Paraná, el buque Waterwitch de la Marina de EEU fue atacado por un fuerte paraguayo, causando la muerte de un marinero. El presidente expresó su indignación y afirmó que considera el ataque injustificable, exigiendo satisfacción al gobierno paraguayo. Peor aún, Buchanan quería ampliar el comercio de EEU en América. Ciudadanos estadounidenses con negocios en Paraguay han sufrido la confiscación de sus propiedades. También han sido tratados insultante y arbitrariamente por las autoridades, lo que exige reparación. Era una situación sorprendente, y Buchanan, buscando expandir la influencia de Estados Unidos en las Américas, solicitó al Congreso: "Se presentará una demanda con actitud firme y conciliadora. Esto probablemente se concederá con mayor facilidad si el Ejecutivo tiene autoridad para usar otros medios en caso de una negativa. Por lo tanto, así se recomienda". El presidente solicitaba al Congreso permiso, de manera firme pero conciliadora, para enviar la Marina de Estados Unidos a Paraguay, nación sudamericana sin salida al mar. En sus memorias de 1865, él dio la respuesta. El 2 de junio de 1858 aprobaron una resolución que permitía al presidente tomar las medidas y usar la fuerza que considerara necesarias si Paraguay no ofrecía una satisfacción justa. Según el presidente, probablemente sería necesaria bastante fuerza. La flota del almirante William Bradford Shubrick tendría unas 19 embarcaciones cuando toda la marina solo contaba con 90. Fue la expedición naval más grande que jamás había salido de los Estados Unidos hasta ese momento, casi una cuarta parte de la fuerza de la marina. Eso parece excesivo, como señaló Thomas Oren Footman en su tesis doctoral de 1965 en la Universidad Estatal de Wayne. Estados Unidos no enfrentaba ningún asunto de interés nacional vital en sus relaciones con Paraguay. Entonces, ¿qué había pasado para llevar a estas dos naciones al borde de la guerra? Como escribe Mena, parecería que las relaciones entre estas dos naciones deberían haber continuado con un mínimo de fricción. Sin embargo, sí surgió fricción. Buchanan resumió la fricción en su autobiografía. Ese gobierno, con pretextos frívolos o insultantes, se negó a ratificar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 4 de marzo de 1853. Fue concluido con ese gobierno, con enmiendas del Senado solo en aspectos formales. Había tomado de forma violenta y arbitraria los bienes de ciudadanos estadounidenses en Paraguay. Por orden del presidente López, disparó al vapor estadounidense Waterwitch, dirigido por Thomas J. Page, y mató al marinero del timón. Realizaba labores de reconocimiento pacífico en el río Paraná para ver si era apto para navegación a vapor. Paraguay, una antigua colonia española, es un país pequeño sin salida al mar en el centro de Sudamérica, rodeado por Brasil, Argentina y Bolivia. La nación había obtenido su independencia en 1811. Tras la independencia, el país fue gobernado por una serie de juntas militares, cuyos líderes ejercían un poder dictatorial. Paraguay, a diferencia de otros estados sudamericanos, buscaba autosuficiencia y desconfiaba de países extranjeros. La pequeña nación enfrentaba amenazas y disputas fronterizas con Brasil y Argentina. Las fricciones con Estados Unidos eran previsibles. Desde 1841,
Paraguay estuvo bajo el control dictatorial de Carlos Antonio López, quien buscó modernizar el país. Una historia de 1990, publicada por la División de Investigación de la Biblioteca del Congreso, dijo lo siguiente sobre el presidente paraguayo. Conocido como el Excelentísimo, López era un déspota que quería fundar una dinastía y gobernar Paraguay como un feudo personal. Eso no quiere decir que no tuviera éxito. El informe indica que Paraguay prosperó bajo el Excelentísimo, avanzando en desarrollo y educación, pero también señala que López carecía de habilidad diplomática, irascible y desconfiado. Así describió Jorge Thompson, ingeniero británico que sirvió bajo López, al país en 1869. Me metí en problemas con todas las potencias con las que él tuvo algo que ver. Es petulante y no le agradan los extranjeros, aunque los trataba bien porque creía que sus gobiernos eran más fuertes que él. Las tensiones no se deben solo al mal genio del excelentismo. La diplomacia estadounidense fue mayormente ineficaz. Historia del Departamento de Estado de 1961, por Guillermo Barnes y Juan Heath. Morgan señala que las fallas del servicio eran claras desde el inicio, vinculados de manera laxa al Departamento de Estado, cuya supervisión sobre ellos estaba lejos de ser adecuada y careciendo de cualquier marco organizativo propio derivado de la ley. Difícilmente se puede decir que tuvieran una existencia corporativa independiente, aparte de los individuos que casualmente ocupaban cargos en un momento dado. Este arreglo era particularmente peligroso porque los puestos diplomáticos se asignaban mediante el sistema de botín político, basado en la política, con poca consideración por la experiencia o la competencia. Actuaban por motivos personales. Wilbert Carr explicó en 1907 en el American Journal of International Law que estos funcionarios no recibían salario. Los estadounidenses disponibles para nombrar generalmente se dedicaban al comercio u otras actividades. La gran mayoría de las personas nombradas deseaban el cargo de cónsul para su propio beneficio personal. En Paraguay, esa persona era Eduardo Harold F. Peterson, historiador de Hopkins. Escribió sobre Hopkins en la Hispanic American Historical Review de 1942. Durante una década, a mediados del siglo pasado, Hopkins fue un petrel tormentoso en la política de la región del Plata. Pablo Maxins Fran señala en la Hispanic American Historical Review de 1954 que Hopkins sirvió en la Marina de EEUU, en aguas brasileñas y del Río de la Plata. Su carácter indisciplinado y belicoso lo llevó a muchas peleas en tierra y en el barco, terminando en consejo de guerra y su renuncia a la Marina. En un nombramiento inicial como agente especial de Estados Unidos en Paraguay en 1845, cuando Buchanan era secretario de Estado, Hopkins mostró ese temperamento y logró ofender tanto a López como a Juan Manuel de Rosas, dictador de Argentina. Hopkins fue nombrado de nuevo en Paraguay pese a sus errores, aparentemente por ser el único solicitante. Trabajó en su propio beneficio. Peterson relata que promovió una empresa estadounidense para explotar las supuestas riquezas de la Casa del Tesoro paraguaya. La Compañía de Nueva Inglaterra buscaba lucrar operando un barco de vapor y paquetería en los ríos de Paraguay. Sin embargo, Insfran escribe que la beligerancia de Hopkins aumentó ante la adversidad y adoptó, sin razón, una actitud distante y de desprecio hacia la gente del país. Hopkins causó irritación hasta en temas diplomáticos menores. Hopkins se alejó de López y muchos opinaron que su arrogancia creó a su propio enemigo. Finalmente tuvo que dejar el país y la Compañía de Nueva Inglaterra colapsó. Según Hinsfran, la Compañía de Navegación de Estados Unidos y Paraguay apeló rápidamente al presidente y al secretario de Estado para solicitar protección e indemnización. En 1857, Buchanan expresó que una de sus quejas era por los agravios y ultrajes que, según él, el presidente López cometió contra la compañía. Tras la salida de Hopkins, surgió un problema con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1853, mostrando el mal estado de la diplomacia estadounidense. El tratado, negociado por un diplomático en Brasil y casi idéntico a otros acuerdos de Paraguay, estaba lleno de errores, explicaron Jean Allen Smith y Larry Bartlett en una publicación de 2009 de la Canadian Nautical Research Society. López firmó un tratado con Estados Unidos en marzo de 1853 y lo envió al Senado para ratificación. Como los tratados con Gran Bretaña, Francia y Cerdeña, el tratado tenía muchos errores técnicos, sobre todo en los títulos. La Unión Norteamericana y los Estados Unidos de Norteamérica en lugar de los Estados Unidos de América. El Senado corrigió y ratificó el tratado, pero el Tratado de Amistad revisado llegó en mal momento.
Hopkins acababa de ser expulsado y López estaba furioso. Sin ningún diplomático estadounidense disponible, el tratado fue presentado por el capitán de un buque de la Marina de los Estados Unidos, el cañonero USS Water Witch. El barco ya había molestado a López porque pensó que desobedeció órdenes sobre el territorio paraguayo. Y luego, en medio de la disputa diplomática, Hopkins, en un momento, apuntó sus cañones al palacio presidencial de López. El teniente Thomas Jefferson Page, al mando del Water Witch, no era diplomático. Y fue una mala elección. Smith y Bartlett le llevaron el tratado a López, quien enojado lo rechazó porque no estaba traducido al español. Así nació la segunda queja de Buchanan. El 1 de febrero de 1855 ocurrió un incidente con el Water Witch. Tras las acciones de Page y Hopkins, López, molesto, cerró las aguas paraguayas a buques de guerra extranjeros 4 meses después, violando su propio decreto. Page ordenó al teniente William Jeffers, recién llegado a Sudamérica, avanzar por el río Paraná con el Water Witch para recolectar datos científicos. Por un mapa inexacto, Jeffers llevó el Water Witch por el lado paraguayo de una isla en el río, mientras que el lado argentino estaba libre para navegar. El lado paraguayo seguía la orden de López. Tras varios disparos de advertencia y un intento de diálogo, Jeffers rechazó la nota del comandante paraguayo por estar en español, según Smith y Bartlett. Sin duda, en represalia por la negativa similar de López a aceptar el tratado de ratificación. En octubre de 1854, la fortaleza del lado paraguayo finalmente disparó contra el Water Witch. El barco fue dañado y Samuel Cheney, el timonel, murió. El Water Witch tenía poco armamento. Jeffers, aunque prevenido y listo, disparó un tiro débil e ineficaz antes de retirarse. La tercera queja de Buchanan tiene un razonamiento claramente sospechoso. Las 3 quejas del presidente en su discurso son consecuencia de las acciones de Hopkins y los oficiales del Water Witch. La culpa de López y la indignación de Buchanan fueron desconcertantes, según Achmeta. Cuesta creer que Estados Unidos reaccionara tan drásticamente ante unos pocos incidentes diplomáticos menores. Paraguay era casi desconocido y poco relevante para Estados Unidos en diplomacia y comercio. Si la reacción de los periódicos es un indicio, no hubo presión pública para tomar medidas contra Paraguay. La prensa no solo cubrió poco estos eventos, también condenó la conducta de Hopkins y Page. ¿Por qué la situación necesitó una cuarta parte de la flota de EEOI? Quizá Buchanan buscaba repetir el éxito de las expediciones del comodoro Mateo Perry en 1852 y 1854. Eso había abierto el contacto con Japón, cuya política de aislamiento diplomático era superficialmente similar a la de Paraguay. Smith y Bartlett creen que Buchanan, ante la impopularidad de su política, solo quería desviar la atención de los problemas internos. Se sugiere que la flota se envió para mostrar fuerza ante Sudamérica. Como dijo Harper's Weekly, no es probable que la expedición se limite a Paraguay mientras esté en la costa de Sudamérica. Probablemente solucionará todas nuestras cuentas pendientes con esas naciones. Flikima indica que Charles A. Washburn, ministro de EEU, en Paraguay, en los 1860, sugirió que la expedición era un complot de los estados del sur, apoyados por Buchanan, según Flikima. Afirma que crear una fuerza para enviar a Paraguay fue una conspiración sureña, creada para quitar armas y municiones de los fuertes del norte, dejándolos sin provisiones. Cuando la gran rebelión estuvo lista, la flota se reunió frente a Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1858. James B. Boland acompañó a la flota y recibió órdenes de presentar ciertas demandas. Si López no aceptaba, debía dar el caso al almirante Shubrick, encargado de bloquear el río y capturar Concepción si era posible. El resultado fue anticlimático. Boland y Shubrick viajaron en el USS Fulton a Concepción, donde negociaron un acuerdo interpretando libremente los términos de Buchanan. El 4 de febrero se firmó el Tratado de Amistad. López no tuvo que disculparse. La familia del marinero Cheney recibió una indemnización menor a la esperada, y la compensación para la Compañía de Nueva Inglaterra se decidió en arbitraje internacional. ¿Por qué se acordó esto? Flikema afirma que Boland y Shubrick desconfiaron de Hopkins y de las reclamaciones de la Compañía de Nueva Inglaterra durante la expedición. En esencia, ellos vieron a través del débil razonamiento para la expedición. Llegaron con un espíritu conciliador que impresionó a López. Mientras tanto, ninguno de los dos bandos quería la guerra. Para entonces, era obvio que Estados Unidos se encaminaba hacia su propia guerra civil.
Mientras tanto, López estaba preocupado por un posible conflicto con Brasil. Bolin y Shubrick solo avanzaron en un punto durante la negociación. Shubrick sugirió al abogado James Mandeville Carlisle, quien representaría a Paraguay en el arbitraje internacional. Pero había otro factor subyacente. Aunque Harper's Weekly decía que la flota era la mejor vista en el extranjero en paz, Shubrick sabía que no estaba a la altura de su tarea. Los barcos grandes tenían demasiado calado para llegar por el río a Concepción. Los vapores fluviales eran embarcaciones privadas compradas y equipadas, pero casi siempre se consideraban inadecuados como buques de guerra. Mark Coriston, de la Universidad Estatal de Emporia, dijo que la flota tenía una grave escasez de municiones para cañones y armas pequeñas. Él opinó que, si hubiera sido necesaria una acción militar, probablemente la fuerza naval no habría cumplido con éxito su misión. López podría no saberlo. No se sabe cuánto faroleaba Shubrick, pero el almirante sabía que su diplomacia de cañoneras tenía un respaldo insuficiente. En su autobiografía, Buchanan presentó la expedición como un gran éxito, afirmando que la aparición de una fuerza tan grande, equipada de manera tan rápida en las lejanas aguas del Río de la Plata, y la conducta admirable de los oficiales y hombres involucrados en ella, fueron determinantes. Benefició a nuestro país. La expedición paraguaya es un episodio poco conocido del aventurerismo temprano de Estados Unidos en esa región remota del mundo. En América, a veces se representa erróneamente en la historia como un éxito mucho mayor de lo que realmente fue. A pesar de sus intentos por mejorar su imagen, muchos historiadores ven a James Buchanan como uno de los peores presidentes de Estados Unidos. La indemnización a la Compañía de Nueva Inglaterra llegó al arbitraje internacional, con representantes de Paraguay y Estados Unidos. Ambos se reunieron y decidieron que López no era en absoluto responsable del colapso de la compañía y que no se debía ninguna indemnización. Paraguay solo pagó $10,000 a la familia de Cheney, el marinero fallecido. El costo de la expedición para la Marina de Estados Unidos se estimó en más de $3 millones. La disputa diplomática impulsó el lento proceso de reforma del servicio exterior de Estados Unidos, y la Marina de los Estados Unidos sí aprendió lecciones importantes sobre logística y la necesidad de embarcaciones de poco calado que pudieran operar en ríos. Y ambas fueron lecciones valiosas en la próxima guerra civil. Algunos historiadores sostienen que la disputa con Estados Unidos impulsó los esfuerzos de López para fortalecer el ejército paraguayo, lo que algunos consideran parcialmente responsable de la Guerra de la Triple Alianza, iniciada en 1864 y que devastó Paraguay. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte la guía de la historia. Si crees que la historia debe recordarse, apoya al Chico de la Historia. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes revisar nuestra increíble tienda de productos. Reserva un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.